Una planta se divide en distintas etapas. En general, la primera etapa se denomina pretratamiento y son la separación de los sólidos grandes, los flotantes, las arenas, grasas y aceites. El tratamiento primario, estas plantas no tienen tratamiento primario porque mayoritariamente el tratamiento primario es separación de sólidos mediante sedimentación o tamices de muy pequeñas perforaciones, menor a 1 milímetro. Bahía Blanca y Berisso tienen tamices con apertura 0,75 milímetros como rejas y tamices, ¿no? Eso es un tratamiento primario, es similar a, si funcionan bien, a un sedimentador primario, ¿tá? Cuando los tamices tienen perforación. Acá, después lo vamos a ver, nuestros tamices tienen 3 milímetros, es parte de un pretratamiento. Es muy importante, pero es parte del pretratamiento. Como les dije, tratamiento primario nuestras plantas de aireación extendida no tienen. Después hay otro tipo que se llama tratamiento primario avanzado, que sería un sedimentador primario, pero donde se le echa coagulante para remover más fósforo, más sólidos y más DBO. Esto se está usando cada vez más porque, como les expliqué, el barro primario tiene más valor energético. Entonces genera mucho más metano que cuando está digerido por las bacterias. Entonces, las plantas más modernas todavía que las nuestras en los países desarrollados, para ahorrar energía, que cada vez es más cara, se achican los reactores y se hace un tratamiento primario más fuerte, más grande. Se gasta productos químicos para separar más sólidos y con eso digerirlos anaeróbicamente y generar metano. Porque se busca la optimización de la energía de la planta. El tratamiento secundario es lo que nosotros siempre se denominó también biológico. ¿Por qué se le dice secundario? Justamente porque está después del primario, ¿no? No hay que ser muy... Pero es el tratamiento biológico, que es remoción de sólidos sedimentables y suspendidos, porque tenemos un sedimentador que cumple esa función, y la remoción de la DBO disuelta y coloidal, que la realizan los microorganismos. Y en un tratamiento secundario siempre se incluye la desinfección también, ¿no? Después hay tratamiento secundario con remoción de nutrientes. Nosotros en estas plantas no tenemos los reactores dedicados específicamente a remover fósforo ni nitrógeno. Tenemos una parte que es la parte de oxidación, donde además de la materia orgánica degradarla, oxidamos el amonio hacia nitratos, que es una parte de la remoción biológica, es la mitad de la remoción biológica de nitrógeno. Esto vamos a tener en Bahía Blanca. Y hoy día, como la gran preocupación es el cambio climático, es lo que yo les explicaba, es muy raro que Acumar haya pedido 15 dBO y sin embargo es muy tolerante con el fósforo y con el nitrógeno. Es raro eso, porque en los países avanzados te piden 30 miligramos de DBO, pero te bajan muchísimo los nutrientes, fósforo y nitrógeno. Te fuerzan a tener reactores dedicados a la remoción de fósforo y nitrógeno y además echarle coagulante. Tratamiento terciario se denomina a algún tipo de filtración, o sea, una vez que pasó el biológico y sedimentaron los sólidos, lo que queda de sólidos que no fueron sedimentados, porque son pequeños, se lo remueve muchas veces con filtros o, como en el caso nuestro, que hemos elegido filtro de discos con micromalla, o sea, nuestros discos, que son giratorios para lavarse, tienen mallas de 10 micrones, o sea, bastante chiquititas. Remueven todas las sustancias o menores a 10, mayores a 10 micrones. La desinfección y la remoción de nutrientes también suele incluirse en este concepto de tratamiento terciario. O sea, es una etapa más que suele ser algún tipo de filtración, y en muchos casos, como dije, la remoción de fósforo culmina con la inyección de algún coagulante en base de hierro o aluminio. En esa planta que yo estuve, que ellos exportan energía y hacen andar
300 micros, tienen, después del tratamiento biológico, inyectan sulfato ferroso, porque es barato, en Suecia es el más barato, y después tienen filtros de arena y un cerámico arriba que es un poquito más grande, y todos los filtros están techados. Esa planta, no creo que tenga tiempo de mostrarles mucho, pero capaz que el último día o el día del examen les muestro un cachito como es, porque es una planta bastante única, está toda enterrada, o sea, está cavada en la roca y no se ve nada, de afuera una chimenea ahí, y para que no hay olor, obviamente nada, y tratan los gases para que no haya olor también. Muy interesante esa planta. Y ahí le echan, remueven fósforo al final y lo bajan a cero, menor a 0,3 miligramos por litro, porque eso va al mar Báltico, y el mar Báltico tiene muchos problemas de algas tóxicas, y el fósforo se han dado cuenta que es el peor, porque estas cianobacterias tienen la habilidad de agarrar el nitrógeno del aire. Entonces, si hay fósforo, no les importa que haya poco nitrógeno, el fósforo es el que les da una ventaja y crecen sobre las algas verdes, que son feas o desagradables, pero no hacen mal. Las cianobacterias, si tomás ese agua te puedes enfermar muy mal, y hay animales que se mueren, y ha habido casos de personas que se han muerto en Brasil, pero porque le hicieron diálisis con agua. Los sistemas de diálisis son muy exigentes en el tratamiento del agua y estaban mal, y tomaron agua usaron agua cruda con cianobacterias, fallaron todos los filtros de carbono activado, las membranas, todo, y le inyectaron toxinas a la gente y se murieron como 80 personas, todos los pacientes de diálisis. Fue la catástrofe más grande en agua con ese tipo, pero esa agua es una situación muy especial. El tratamiento avanzado, que es el último, esto es para el reuso sobre todo, ¿está? Es remoción, lo que ya, o sea, en el sedimentador secundario removemos la mayor parte de los sólidos, ¿está? Y a nosotros nos están quedando, cuando las plantas andan bien, turbidades de 2 NTU, 1,5, 3, hasta 5 NTU, que es la medida de la turbidez. El agua es transparente, ¿está? Después de 5 ya empezamos a ver que tiene algo de turbidez. Bueno, estas plantas, piensen que está el tratamiento secundario, el sedimentador, después pasa por los difiltros o filtros de arena, y después puede ser removido con membranas de ultrafiltración y de ósmosis inversa para sacarle sales. Es para la industria esto, ¿tá? O para algún tipo de riego especial que no tolere alto contenido salino. Esto es una planta de Brasil que se llama Aquapolo, que son 2.500 metros cúbicos hora, o sea, es bastante grande. Tiene un tratamiento biológico primero, y después estos son membranas de ultrafiltración en un modo que se llama MBR, que no tiene sedimentadores, sino que las membranas, que son estas, son como unos fideos, trabajan en vacío. Entonces todos los flocs están afuera de los fideos estos, y se hace vacío a las membranas esas, y pasa el líquido limpio con una turbidez menor a 0,2 NTU. Es pretratamiento de la ósmosis inversa. Y después tengo una imagen más adelante, no acá. Esta es esa membrana que les mostré, ¿está bien? Se llaman fideo porque en realidad parecen fideos, ¿está? Y esas son fibras huecas, pero muy chiquitas, con poros muy chiquititos, y remueven partículas, no remueven nada disuelto. Pero es el mejor pretratamiento para las membranas de ósmosis. Un segundo nada más. Es el mismo, es ultrafiltración, pero en vez de ser por vacío, es a presión. Es más parecido a la ósmosis. La ósmosis es mucha más presión, pero es con presión. Estas son membranas de ósmosis inversa. Alguno de ustedes capaz que ha visto en alguna de las plantas de APSA alguna vez para agua potable, donde tenemos que sacar arsénico, sales o nitratos. Tenemos varias de estas plantas, ya debemos tener alrededor de 8 o 9. Y cada vez más tenemos. Esto parece llamativo, pero este efluente es la entrada a la planta de ósmosis inversa, y aunque la entrada sea casi transparente, la ósmosis inversa trabaja con lo que se llama rechazo, o sea, de 100 litros que le entran a la ósmosis, en general pierde 30 litros, 35, depende de la aplicación, ¿tá? O sea, pierde mucho, del 30 o 35%. Bueno, todo lo que tenía disuelto
y algo de color, esto es el rechazo. Y esta es el agua pura, o sea que no tiene prácticamente sales. Es un agua que para bebida, fuera de que es efluente cloacal, eso para bebida habría que echarle sales para hidratarnos, porque ustedes saben que nosotros no tomamos solo agua, tomamos sales que hemos perdido corriendo, caminando, trabajando. Entonces nuestra agua tiene que tener ciertas sales que son los nutrientes. No podemos tomar agua destilada, no nos sirve. Sirve para hacer análisis, pero no para hidratarse, digamos, ¿no? Pero en el mundo se decidió que para distinguir las cañerías, en la mayoría de los países las cañerías tienen un color determinado, si es agua potable, si es efluente cloacal. El uso tiene este color violeta y todas las plantas que van a ver por todos lados, o imágenes o videos en YouTube o lo que sea, tienen este color. Y esto es todo agua de reuso, súper prolijito, se riega y tiene un valor agregado grande. Lo que hemos hablado de pretratamiento, todo vamos a describirlo un poquito más con los ejemplos de dos de nuestras plantas, no todas las plantas. En general, bueno, comienza todas las plantas con la estación de bombeo, el pretratamiento, siempre antes de la estación de bombeo hay rejas que tienen que proteger las bombas. En algunas plantas están las rejas gruesas y finas, como es Marcos Paz, por ejemplo, antes de la estación de bombeo. Eso depende del diseño de las bombas y en general las rejas, lo vamos a ver más en detalle después, tratan de tener una apertura menor a la máxima apertura de las bombas, para que no pase nada más grande que pueda bloquear a las turbinas de las bombas, ¿no? En otras plantas como es esta, las rejas gruesas están antes de la estación de bombeo, las finas están después. Después está el tanque de aireación o el reactor, que es el núcleo de nuestro tratamiento biológico, pero es una unión con el sedimentador, o sea, estas dos cosas funcionan juntas y para que la planta ande bien, las dos tienen que andar bien. O sea, tenemos que lograr formar un floc que sedimente y que retorne, ¿no es cierto? Nosotros mantenemos una cantidad de microorganismos estable en el reactor mediante la recirculación de lo sedimentado. Y si tenemos suerte y anda todo bien, el efluente está clarificado ya y pasa por un tamiz. En las plantas que tenemos tamices, Campana no tiene tamiz y Las Heras tampoco tiene tamiz. Y ese tamiz de 10 micrones remueve las partículas que quedan y ayuda a una mayor estabilidad del efluente. Y luego está la cámara de contacto, que es para desinfección. Cuando tomemos desinfección veremos que tiene un cierto tiempo de contacto, que es lo que se llama CT en desinfección, que es concentración por tiempo de contacto. Eso es lo que define la eficiencia de la desinfección. Y después va el cuerpo receptor. ¿Cuándo se hicieron estas plantas de la cuenca alta? Akumar ya habló de que quería 15 miligramos de DBO. Por eso se pusieron estos difilters. Podrían haber sido filtros de arena, lo que pasa es que eso es bastante más caro y requiere mucho más espacio, porque estos difilters, después lo vamos a ver, tienen malla de los dos costados, entonces son muy compactos y siendo de una buena marca, los que nosotros habíamos visto y estuvimos en contacto eran unos fabricantes suecos, y los suecos y los alemanes son los mejores del mundo. Ese Struagua se coló después y así no fue. Y la idea, o sea, lo que se agregó por esta DBO, es obvio que remueve DBO particulada, o sea, un filtro de 10 micrones, lo único que puede remover es DBO en forma de partículas. La disuelta pasa, ¿no es cierto? Eso es, ya lo redujeron las bacterias los microorganismos en el reactor. Con la disuelta no se puede hacer más nada, con un filtro no se puede. Lo único que sí se puede remover disuelto es si se agrega un coagulante, o sea, una sal de hierro o de aluminio, puede remover algo más incluso disuelto. Eso sería nuestro filtro de tamices. Como ven, después lo vamos a describir más en detalle, filtra de dos lados, o sea, el agua entra por el centro y sale por las caras de los costados, entonces el área de filtración es muy grande para un espacio pequeño, por eso que son de alta capacidad. Aunque hubiese sido mejor que pusieran en esta planta ya los dos, porque tiene uno solo y no tiene repuesto, o sea, y a veces se lo ve sobrepasado, digamos, ¿no? Otra cosa que se agregó
lamentablemente ABSA, antes de que se construyera Campana y estas plantas, las estaciones de recepción de camiones atmosféricos que tenía eran sobre todo en Berisso y en Bahía Blanca, que son malísimas, horribles, porque es un pozo donde el camión viene, descarga y uno puede ver lo que tiene, si tiene color verde o algo raro o hidrocarburos, le dice que lo chupe de nuevo y se lo lleve, pero si está todo bien, se abre una compuerta y se va por una colectora a la entrada de la planta. Entonces todos los sólidos que traen van, y los camiones atmosféricos tienen muchísimo sólido. Es un desastre como tapa todo, y en Berisso está la colectora semi tapada por los camiones atmosféricos, pues ha ido acumulando arena y sólidos durante muchos años. Esto no son todas iguales porque son distintas marcas, pero el principio es, para mí, la que está mejor armada es la de Campana, por la posición que tienen los contenedores, o sea, y es una marca buena, también es Uber. Aquí tienen un problemita, que los contenedores son más chiquitos, lo tienen que trasladar. Allá ya vienen, ¿no es cierto?, el camión que se lleva los contenedores los carga directo. Ustedes no tienen que hacer nada. Si la planta anda bien, y reciben 25 camiones por día, además, ¿no? Es un montón, pero bueno. Esto es algo que son unidades robustas, pero bueno, todo tiene mantenimiento mecánico, ¿sabes? Que es importante. Las plantas son más complejas, no solo desde el punto de vista de proceso, sino cada vez más la parte mecánica es muy importante, porque hay rejas automáticas, hay un montón de cosas, y el sistema, el SCADA también, si no anda, se pierde mucha de la capacidad de la planta, digamos. Entonces, son plantas caras de mantener, y es importante que podamos mantenerlas porque costaron muchos millones de pesos, dólares. Bueno, este es los principales parámetros de vuelco en Gándara durante el año 2017, lo que yo pude registrar del laboratorio, y los promedios, bueno, pH no era tan cerca a 7, sino más abajo de 8, algo. La DBO nos exigen 15 y tuvimos de promedio 7, eso es muy bueno. La DQO es súper chiquita, o sea que esto, si esta fuera muy alta, indicaría que hay importantes vuelcos industriales. Cuanto mayor es la diferencia, los vuelcos industriales muchas veces son no biodegradables. Entonces, si encuentran una DQO alta, recuerden que Acumar permite 125 de esto, ¿está? Pero 18 es un poquito más de 2, es muy biodegradable la materia orgánica que llega a Gándara. También puede ser algún pequeño error analítico, porque cuando la DQO es tan baja, aún la de bajo rango, 18 es un valor chiquito, porque es de 0 a 150 miligramos, que mide el de rango bajo, y 18 es prácticamente lo mínimo, digamos. También medir una DBO de 7 no es fácil, ¿tá? Porque es muy bajita también. ¿Tá? Acción específica de fósforo, dijimos que creo que la entrada era entre 4 y 7, 2,8 queda casi la mitad. No podemos cumplir 1 de ADA en ninguna planta, ni siquiera en estas, pero sí cumplimos los 5 miligramos que pide Acumar, que eso es raro, que sea tan laxo, o sea, poco exigente en nutrientes, con la cuenca tan contaminada, y muy exigente en DBO. Nadie hace eso. A nivel mundial te exigen las dos cosas juntas, nutrientes y DBO, digamos. Pero bueno, a nosotros nos sirve porque la planta no está diseñada para remover fósforo más. Y los sólidos suspendidos totales, que creo que podían ser 35, 10. O sea que, y en esto, cada planta hay que encontrar una relación, pero hay una relación entre la turbiedad y los sólidos. En general, la turbiedad suele ser, si no me equivoco, hay que verlo, puede ser que una unidad de turbiedad podrían ser 2 miligramos de sólidos, pero eso varía mucho en cada planta, y yo desearía que alguna vez ustedes pudieran hacer sólidos, es muy importante. Y en la próxima clase van a ver qué diferencia hay entre dos plantas que tienen el mismo volumen de cono IMOF, o sea, BL30, el volumen del cono a los 30 minutos de sedimentación, dos que tienen 500 mililitros, pero sin embargo tienen niveles muy distintos, y van a ver que uno tiene un montón de barro y el otro tiene muy poco, y sin embargo en volumen
son iguales, ¿tá? Eso lo vamos a ver después. Bueno, esta es cañuelas, y cañuelas es, bueno, pH más neutro, también es muy baja y es muy parecida a Gándara, ¿no es cierto? Realmente súper parecida. O sea que, y eso que, bueno, Cañuelas durante este año lo que tiene es que el difilter acá funciona prácticamente siempre, salvo ese pequeño periodo que se rompió, cambiaron los paneles y listo. En cambio en Gándara hace tiempo que están rotos los paneles, cuando el difilter tiene los paneles rotos, el agua pasa por ahí, o sea, no ayuda a nada. Mirá, no, es un desastre eso, la verdad. El día que haya plata hay que poner Uber como acá. Porque además uno no es irresponsable de los proveedores. Se pelearon, el proveedor se peleó con los españoles, entonces no los representa más y no consiguen ningún repuesto. Ahora vamos a ver rápido el pretratamiento de Gándara. En definitiva, esto es un ejemplo de las distintas plantas. Después vamos a ver qué es lo que le falta a Campana y que es distinto, y creo que las Heras tampoco tiene. En Gándara, ambas rejas están antes del pozo de bombeo, ¿está bien? Y es para proteger a las bombas, porque han elegido un tipo de bomba que tiene una apertura menor a 25 milímetros la turbina, ¿está bien? Entonces esto, obviamente que el sistema de rejas es muy importante para las bombas y para todo lo que viene después, ¿está bien? En la canaleta Parsal, que se usa para medir caudal, en el caso de Gándara hay un pHímetro también y hay un tomamuestras automático que sería bueno usarse para hacer muestras compensadas, o sea, durante 24 horas y ver mejor qué DBO realmente entra, porque es baja la DBO de entrada medida, pero es una medición a la mañana. Después tiene desarenadores tipo Vortex, o sea, desarenadores, vamos a ver, hay muchos diferentes. En esto Campana es igual también. La trampa de aceites y grasas no, eso está aquí en Cañuelas, en Gándara, en Nuestra Señora, y no sé si las Heras tiene, creo que no. Y el tamiz rotativo de 3 milímetros, que es, ya vamos a ver en detalle, pero es un equipo muy importante para lo que viene después. El pretratamiento, la idea es que tiene que proteger todos los equipos que vienen después. No tiene que haber arena que entre a los reactores, porque yo he estado en Villa Gesell, y Villa Gesell, que bueno, es lugar turístico, en el verano todo el mundo va al mar, vuelve, se ducha, la arena, los reactores están todos tapados de arena y eso se junta con materia orgánica y se hace una piedra. Hay que vaciar todo y mandar gente que saque eso, que es un horror, cuesta fortuna. Entonces los desarenadores son muy importantes. Ese caso de Gesell es extremo en la cantidad de arena, pero igual. La arena es erosiva también, o sea, arruina las bombas, las turbinas, todo se las come rápidamente, es como vidrio, digamos, ¿tá? Es muy fuerte. Y las grasas y aceites y todos los sólidos pueden darle al reactor un aspecto negativo, pero a su vez los difusores se pueden tapar de sólidos, de estopa, de un montón de cosas que si no hay tamices, que es lo que muchas veces le pasa a Gándara, no tiene tamiz, a Campana, y no tiene tamiz, y le pasan sólidos a los reactores. Algunos los pueden ver y flotan y los sacan, pero otros se van a los equipos, y además hay otro problema en Campana, que es que no es fácil acceder al sistema de aireación, ¿tá? Que hay que mantener las membranas siempre limpias. Acá las pueden izar sin meterse en los reactores, sin hacer ninguna cosa rara, ¿tá? Después del pretratamiento, como les dije, aireación extendida nunca tiene tratamiento primario, siempre pasa del pretratamiento a el tratamiento secundario. En este caso, viene del pretratamiento y van a 2 reactores de flujo pistón. El flujo pistón, después lo vamos a ver, es un tipo de reactor que lo que en realidad hace es que son angostos y largos, o sea, es importante la relación entre el ancho y el largo, y se comporta distinto a los reactores de Campana, que son casi cuadrados de mezcla completa. Eso lo vamos a ver después, ¿tá? Pero son los reactores, acá ocurre
se agrega aire, que es el aportante de oxígeno, después vamos no solo para que las bacterias aeróbicas crezcan y puedan comerse la DBO, sino también para que mantengan en suspensión todo. Después pasa a los sedimentadores y hay la recirculación de barro. Esto es lo que distingue a un reactor de barros activados de las lagunas, por ejemplo, porque nosotros recirculamos microorganismos que forman floc todo el tiempo hasta que llegamos a tener un nivel, y cuando tenemos el nivel que queremos empezamos a descartar barro, o sea, el exceso lo descartamos, pero mantenemos ese nivel y que es bastante elevado para que las bacterias sean suficientes, los microorganismos sean suficientes y de la calidad adecuada para removerlo y hacer floc. Y luego va el tratamiento terciario. Bueno, y esto también es clave. Si el sistema de purga de barro no funciona, la planta se va al diablo, ¿tá? O sea, todo esto es el corazón de la planta, ¿tá? Los soplantes tienen que estar bien, tiene que haber oxígeno suficiente, las membranas que difunden tienen que estar limpias, tienen que poder difundir bien, en lo posible reactores profundos, ya lo vamos a ver eso. La recirculación, obvio, tiene que ser continua y es muy importante que sea suficiente. Y la purga, todo el sistema de secado de barros y disposición tiene que andar, si no la planta se llena de barro y empieza a salir por los sedimentadores después. Y después vamos al tratamiento terciario, que en este caso es un filtro de discos con malla de 10 micrones, y después va a la desinfección. Y la desinfección, por diseño, se calcula para 15 minutos, es decir, también tiene una forma como pistón, o sea, ven que son laberintos, eso es para que el agua, si fuese un cuadrado, tiene el riesgo de entrar y salir antes de los 15 minutos. Si uno hace todas esas canaletas, se asegura que el gran porcentaje de agua se queda por lo menos 15 minutos. ¿Cómo? Claro, exactamente. Entonces vos tenés, para la desinfección, ya lo vamos a ver, necesitas cloro en cantidad suficiente y tiempo de contacto. Por eso, que en agua no es efluente, pero un servicio que tiene las perforaciones que van directo a red es mucho más peligroso que un servicio que está todo centralizado, va a un tanque o a una cisterna, porque en ese tanque y esa cisterna tiene tiempo de contacto suficiente. Si llueve o hay una contaminación en el pozo, es una zona rural y hay vacunos y qué sé yo, el primer usuario capaz que está a 2 minutos del pozo, y las bacterias puede ser que son las más fáciles, las mata en segundos, pero virus u otras cosas pueden que no, y los primeros se pueden enfermar, digamos. En cambio, si vos tenés una cisterna con 2 horas de tiempo de contacto, imagínate que esto se diseña para un efluente cloacal 15 minutos, un tanque muchas veces lo ideal son 6 horas, o sea, tenés un tiempo de contacto enorme, ¿tá? Que es lo que lo hace seguro, digamos, ¿tá? Y aún así ha habido localidades que no le han dado bolilla a la cloración y Rojas y varias hubo en la provincia de Buenos Aires y la gente se enfermó. O sea, la parte microbiológica es la más importante de todas. Bueno, el tratamiento de barros, en el caso de Gándara, se pasa de la purga de barros, o sea, las bombas que purgan, a una espesadora a gravedad y después va a 2 digestores aeróbicos. Digestor aeróbico, ¿qué es? En los reactores las bacterias se comen prácticamente toda la comida. Si decimos que a la salida hay 7 miligramos de DBO, es que no queda casi comida, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si vos a todas esas bacterias, a esos barros que tenés, le echás aire de nuevo y no tienen comida, ¿qué hacen? Se empiezan a comer entre ellos. Entonces, lo que uno hace con una digestión estabiliza. ¿Por qué? Porque se van muriendo más microorganismos, entre ellos los patógenos. Se comen entre ellos, se fagocitan entre ellas. Es canibalismo, porque no tienen otra comida, y hay más fijos. Y tenés que remover en general el 30%. Esto es caro desde el punto de vista energético, la digestión aeróbica. Es la más simple, la más barata de construir, pero es cara hoy. Cuando estas plantas se diseñaron, la Argentina tenía energía, todos sabemos, la luz más barata, ahora está más cara, pero la tendencia a nivel mundial, independientemente de los gobiernos, es que la energía es cara. Y no hay suficiente energía, entonces hay que ir con el tiempo
La digestión anaeróbica no usa aire, ¿está bien? Porque es en ausencia de oxígeno, entonces no gastás energía, generás energía solo con el gas, ¿está? Es al revés de, esta consume, la otra genera, pero puede explotar. Entonces tenés una fábrica dentro de tu planta, requiere no solo capacitación, sino además equipos automáticos seguros, pero es la tendencia mundial. Bueno, y después de los digestores pasa el filtro de banda. Estas aguas que parecen así una flechita nada más, tienen un enorme contenido de DBO y un enorme contenido de amonio, de nitrógeno y fósforo. Entonces, estas aguas es importante que sean lo más limpias posibles. Por eso que, después lo vamos a ver, un espesador tiene dos funciones. Tiene que concentrar el barro, pero tiene que dar un efluente clarificado, ¿no? No siempre ocurre eso, porque a veces el ENOSA también utilizó equipos preexistentes para una función que no es la mejor para ese equipo. En el caso de Campana usó era un digestor, ¿no es cierto? Donde el espesador de hoy era un IMOF, me parece, o sea, un sedimentador primario con digestor anaeróbico abajo. Eso lo usó como espesador. Y aquí era un sedimentador secundario que lo usó como espesador. Y ni allá ni acá funcionan del todo bien porque sí, concentran algo, pero no clarifican el líquido. Y en Campana muchas veces lo que sería un clarificado es barro digerido negro, o sea, y eso vuelve al reactor y genera un despelote o sea, da una calidad de barro mucho peor. Y estos espesadores que no andan bien no son del todo buenos. Gandra tiene digestión, aquí en no hay digestión. Ahora se están usando dos reactores, cuando en realidad el caudal es para uno solo. ¿Qué ocurre? Tiene tanto tiempo de residencia hidráulica, que es el volumen del reactor en relación al caudal, que está como 50 horas. Entonces, eso hace que el barro dentro del reactor se estabiliza mucho. La cantidad de volátiles, el porcentaje es muy bajo, y cuando ese barro sale al espesador del fondo del sedimentador, ya tiene un grado de estabilidad bastante grande. Pero no es comparable igual, es mejor con digestión, ¿tá? O sea, esta planta es más adecuada que la de Cañuelas en ese sentido, que no hay digestores, ¿tá? Porque no es el mismo trabajo ahí que en el reactor. ¿Cómo? En los mismos digestores se van comiendo bacterias. Claro, exactamente. O sea, vos si hicieras análisis de sólidos suspendidos volátiles, que son los que uno llama, son las bacterias, o ese valor se adjudica a las bacterias, a los microorganismos vivos, te daría que eso reduce bastante, después de suficientes días de contacto con el aire y el tiempo de residencia, el reactor. En el caso de Cañuelas, como decía, hay solo un espesador y también vuelve al sistema las aguas y después al filtro de banda. Lo que tiene Cañuelas, que no tiene ninguna de las otras plantas en cantidad suficiente, es que tiene la suerte de que cuando estuvo la planta de lechos percoladores se hicieron muchas playas de secado. Entonces Cañuelas tiene una cantidad grande de playas de secado. Si hay algún problema con el filtro de banda, tienen la capacidad de deponer en las playas. Campana tiene algunas, pero son muy poquitas, y lo hemos visto, se llenan súper rápido. Si vos purgás lo normal o tenés un problema, porque eso también es importante que comprendan, que en OSAN eso ha sido amarrete, el sistema de purga y deshidratación de barros tiene que ser mayor que la producción normal, porque de rango y vos tenés barro con muchas filamentosas y querés sacarlo para renovar el barro y no tenés dónde ponerlo, porque tu filtro de banda nada más, porque tus playas están llenas, ¿tá? Y eso al operador le dificulta. Entonces, claro. Además, esto, el filtro de bandas o la deshidratación es tan clave, tan importante, que tendría que haber dos equipos en cada planta. Eso está mal, que es una pijotería por falta de plata, pero está mal, porque han dejado el espacio, pero un día hay que comprarlo, porque es muy importante, por mantenimiento y por vos tenés un problema, te sacás el doble de barro, si podés pagar para que se lo lleven, y el filtro de banda lo seca bastante, ¿tá?
Imagínense que el paso por un filtro banda son minutos y lo pasa por ahí del 2% de materia seca o 3 a 20. Eso es una reducción muy grande, ¿sabes? Del volumen de barro. Si yo tengo que sacar barro pesado, me cuesta una fortuna. Se ha hecho, se ha sacado de Gándara, de los digestores, que es barro pesado en definitiva, a un costo altísimo, porque no andaba el filtro banda. Entonces, si vos podés hacer andar, el filtro banda seca y achica, reduce el volumen 7, 8, 10 veces. Y eso es mucha plata, digamos, ¿no? Bueno, y después el pretratamiento de camiones atmosféricos con algunas variaciones, casi todos separan sólidos primero, en general son sólidos mayores a 6 milímetros, separa arenas, que es lo principal, y a veces también hay grasas que pueden ser separadas, ¿no? Hay distintas marcas, yo creo que en general funcionan bien, a mí me gusta también las de Uber, siempre es de excelente calidad. No digo que sea lo único, pero es bueno.